Siempre es un gusto muy especial el saber que vamos a meditar en la palabra de Dios. Y para mí lo es, hermanos. Yo quisiera que usted se supiera y se sintiera bendecido allá en su hogar junto con la familia. El hecho de que estemos juntos y disfrutemos la cercanía de la esposa, del esposo, de los hijos, hermanos, esto trae una bendición especial, sobre todo cuando estamos de esta manera en la presencia del Señor. El pasaje que hoy vamos a tomar en cuenta para nuestra reflexión está en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 8. Voy a permitirme dar lectura a este pasaje en la Nueva Versión Internacional. Dice así: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, es cierto que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, mientras que el amor edifica. El que cree que sabe algo, todavía no sabe como debiera saber, pero el que ama a Dios es conocido por él. De modo que, en cuanto a comer lo sacrificado a los ídolos, sabemos que un ídolo no es absolutamente nada y que hay un solo Dios. Pues aunque haya los así llamados dioses, ya sea en el cielo o en la tierra, y por cierto que hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros no hay más que un solo Dios, el Padre, de quien todo procede y para el cual vivimos. Y no hay más que un solo Señor, es decir, Jesucristo, por quien todo existe y por medio del cual vivimos. Pero no todos tienen conocimiento de esto. Algunos siguen tan acostumbrados a los ídolos que, cuando comen carne a sabiendas de que ha sido sacrificada a un ídolo, su conciencia se contamina por ser débil. Pero lo que comemos no nos acerca a Dios. No somos mejores por comer, ni peores por no comer. Sin embargo, tengan cuidado de que su libertad no se convierta en motivo de tropiezo para los débiles. Porque si alguien de conciencia débil te ve a ti, que tienes este conocimiento, comer en el templo de un ídolo, ¿no se sentirá animado a comer lo que ha sido sacrificado a los ídolos? Entonces, ese hermano débil, por quien Cristo murió, se perderá a causa de tu conocimiento. Al pecar así contra los hermanos, hiriendo su débil conciencia, pecan ustedes contra Cristo. Por lo tanto, si mi comida ocasiona la caída de mi hermano, no comeré carne jamás, para no hacerlo caer en pecado. Vamos a orar. Padre, delante de tu presencia estamos, Señor, como tu pueblo, para rogarte a ti que en tu gracia tengas a bien, Señor, bendecir nuestras mentes y nuestros corazones. Pero también queremos rogarte que bendigas nuestra voluntad para que se someta a la tuya, ya que necesitamos, Señor, de esa gracia muy especial de parte tuya, para que nosotros podamos, Señor, primero conocer tu palabra, luego obedecerla, para glorificarte a ti. Tómanos, por favor, en tus manos. Te necesitamos, Señor, y que tu gracia, pues, sea manifiesta al reflexionar en tu palabra en esta mañana. En el nombre sin igual de Jesús te lo pedimos. Amén. Nuestro tema de esta mañana, hermanos, se llama Cuando quieras hacer cosas buenas. Cuando quieras hacer cosas buenas. ¿Se ha dado cuenta que no todas las cosas buenas, al hacerlas, producen buen impacto en otros? La pregunta es otra vez, ¿se ha dado cuenta que no todas las cosas buenas, al hacerlas, producen buen impacto en otros? Quizás pensando en esto, alguien dijo, no hagas cosas buenas que parezcan malas. Y esto es ya un dicho proverbial que tiene mucho sentido. Los hermanos corintios no tenían en cuenta este principio. Ellos estaban viviendo en un ambiente pagano donde se sacrificaban animales para los ídolos, pero de la carne, parte de esa carne que se sacrificaba o de los animales que se sacrificaban en el mercado, parte de esa carne se consumía ahí mismo en el sacrificio. Parte la tomaba el sacerdote,
Parte se la llevaba también el mismo oferente o el que ofrecía el sacrificio, y parte se vendía en los mercados. Algunos comían de esta carne sin preocupación, pero otros se ofendían por ello porque sabían que la carne era producto de un culto pagano. ¿Qué hacer ante esto? Le preguntaron los hermanos de Corinto a Pablo para ver qué camino tomar, porque algunos estaban viviendo en esta duda, estaban sintiéndose ofendidos en algunos casos y no sabían qué hacer. El apóstol Pablo tenía la respuesta desde la perspectiva de ellos. Y efectivamente el apóstol Pablo les dio la respuesta. Esta respuesta establece al menos dos principios, hermanos, que nos harían muy bien a nosotros si al pensar en cosas de nuestra actualidad las aplicamos. Así, de esta manera, hermanos, cuando hablamos de cuando queramos hacer cosas buenas, hay dos principios que podemos seguir según lo que el apóstol Pablo escribe en esta carta en el capítulo 8. Podemos decir entonces, cuando quieras hacer cosas buenas, revístete en primer lugar de prudencia. Ahora, lo que voy a hacer en el pasaje, lo que estoy haciendo es no empezar por los primeros versículos, sino irme muy adelante, más o menos por los versículos 8 o 9, para empezar a reflexionar en el tema de la prudencia. Cuando quieras hacer cosas buenas, primero revístete de prudencia. Ese es el principio que podemos encontrar aquí. ¿Por qué es necesario revestirse de prudencia cuando hacemos cosas buenas? Porque la prudencia, en primer lugar, preservará a otros de pecar. La prudencia cuidará de que otros no pequen. Dice el versículo 9 de la carta en este capítulo: pero mirad que esta vuestra libertad no sea tropezadero para los débiles. Las conciencias débiles, hermanos, eran esas conciencias posiblemente de los hermanos recién convertidos, o que no tenían conocimiento como ya la tenían algunos de más tiempo en la iglesia, que tenían más tiempo de haberse convertido. Entonces, los hermanos que estaban empezando en la vida cristiana obviamente tenían una conciencia más débil, como lo dice el apóstol Pablo. Y entonces ellos, al ver esta situación de que algunos comían de la carne que se ofrecía allá en el mercado, carne que primero había sido ofrecida a los ídolos y ahora estaba pasando por el mercado para ser vendida, los hermanos que estaban viendo esto lo relacionaban inmediatamente con el acto de comer carne que era producto de la adoración a dioses paganos, a los ídolos. Hoy también algún acto que en apariencia es sano puede ser tropezadero para quienes están creciendo. Hay varias cosas que pudieran ser más o menos parecidas. Aquel acto de comer carne en el pasado, allá en Corinto, pudiera tener algún paralelo para nuestros días hoy. ¿Qué clase de actos pudieran ser parecidos a ese hecho de comer carne ofrecida a los ídolos en aquellos tiempos de Pablo? Bueno, traducido a nuestros días hoy puede ser, por ejemplo, ese hecho de usar o no vestido para las mujeres cuando vienen al templo. No estoy diciendo que esté bien o esté mal. Para algunos puede ser o ha sido por mucho tiempo motivo de escándalo. O cuando alguna mujer viene, por ejemplo, al templo y le toca dirigir y en lugar de usar vestido usa pantalón. Otra vez, es uno de los casos donde algunos hermanos, trayendo otra tradición, pudiera molestarle u ofenderse por esta situación. Otro caso puede ser el hecho de comer o no comer moronga. Digo, una cosa que pudiera resultar hasta
risible, una situación que no tenga tal vez mucha importancia para algunos, pero para algunos otros hermanos puede tener una importancia tal que pueden sentirse ofendidos. En algunas zonas étnicas, ya sea de nuestro país o en algún otro lugar, en otro país, el hecho de que un varón le dirija la palabra a una mujer en un lugar más o menos solitario puede resultar también ofensivo. En nuestra propia cultura, el hecho de bailar puede traer alguna clase de reflexión o de pensamiento que pues ofenda también a algunos. A esto es lo que el apóstol Pablo le llama tropezar, porque se está estimulando a pecar a otros. Observemos, sin embargo, que Pablo no se está enfocando en corregir la falta de conocimiento de los hermanos débiles. Él no está diciendo, ay, hermanos débiles, por favor, pónganse a leer más, investiguen más, acérquense a su pastor. No es con los hermanos débiles. ¿A quiénes se está dirigiendo el apóstol Pablo? Está yendo con los que dicen que saben, con los que están, de alguna manera, alardeando de su conocimiento. Está dirigiéndose a los que están fanfarroneando de que saben y que por ese conocimiento ellos se sienten libres de hacer lo que quieran. Pablo entonces está hablándoles a ellos. Si mi conducta me lleva, si mi conducta lleva a otros a pecar, dice el apóstol Pablo, esto puede provocar, ese pecado puede hacer pues que la gente se sienta incapacitada para servir a Dios con libertad. Pablo llega a decir aquí que si Cristo murió por esa persona, por ese hermano, que es un acto de amor, el acto más extremo del amor que Dios manifestó para con nosotros. Si Cristo lo hizo, si Dios lo hizo por amor salvándolo, ¿no será entonces lógico que yo también ame a ese hermano y en lugar de provocar que se hunda más o que tenga confusión en su vida, en lugar de eso yo mejor me abstenga y sacrifique, por así decirlo, mi libertad? El versículo 13 dice algo muy importante. El apóstol Pablo dice, por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. De esta manera, podemos decir que cuando quieras hacer algo, aunque sea bueno, pero que pudiera parecer malo a los ojos de otro, no lo hagas, porque esa prudencia le ayudará a no pecar, le ayudará a no desalentarse, le ayudará a no nulificar su capacidad de servir a Dios. Por eso es muy importante la prudencia cuando hagamos alguna cosa que para nosotros pudiera ser muy bueno, pero que para otros pudiera parecer malo. Y estamos hablando de la prudencia porque decíamos que la prudencia preservará a otros de pecar. Pero la otra cosa que hace la prudencia es que me preserva a mí mismo de pecar. Si no, vea el versículo 12. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Es decir, que quien no toma en cuenta a los demás, quien no toma en cuenta al hermano débil, quien no toma en cuenta la conciencia débil del hermano, no solamente está haciendo al hermano pecar, sino que él mismo o ella misma está pecando. Pecar contra otros es ofenderles. Aquí el apóstol Pablo habla de herir, lo cual tiene el sentido de golpear duramente. Cuando nosotros ofendemos a un hermano con un acto nuestro, estamos golpeándolo duramente. Estamos lastimándolo como nosotros no tenemos idea. Y esto tiene una implicación muy fuerte. Pecar contra el hermano, dice el apóstol Pablo, es pecar contra Cristo. Hacer uso, hermanos, indiscriminado de nuestra libertad muchas veces nos llevará a hacerle daño a nuestros hermanos.
En muchas ocasiones incluso ofenderemos la conciencia de alguien que posiblemente está a la puerta de la salvación para entrar, y nosotros terminamos aplastando su intención de entregarse a Cristo. En muchas ocasiones nuestros actos ofenderán incluso a las personas que posiblemente no tienen planes todavía de entregarse al Señor, pero que al vernos a nosotros hacer lo que ellos saben que no debe de hacerse, eso les hace detenerse. Y entonces no prefieren caminar, o prefieren no caminar por los caminos cristianos. Ellos escogen mejor seguir caminando por donde siempre han caminado. Esto entonces es un pecado que nosotros pudiéramos estar cometiendo. ¿Qué propone ante esta situación Pablo? Negarse a sí mismos. Esa es la respuesta que Pablo está proponiendo y está imponiéndose a sí mismo. Negarse a sí mismo y renunciar a esa libertad de la que pudiera usar legítimamente, pero que por no hacer daño a su hermano, él dice: me abstengo de tomar mi libertad. Y nuevamente ese versículo 13, por lo cual, si la comida la es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne. Podríamos poner un paréntesis aquí: aunque tengo el derecho, aunque tengo la libertad, no comeré carne jamás. ¿Para qué? Para no poner tropiezo a mi hermano. Hasta aquí hemos dicho entonces que cuando quieras hacer cosas buenas, revístete de prudencia. ¿Por qué? Porque la prudencia preservará a otros de pecar, y también la prudencia me preservará a mí de pecar. En segundo lugar, hermanos, cuando quieras hacer cosas buenas, revístete de amor. Necesitamos una carga enorme de amor, de ese amor que viene del trono mismo de Dios, para que nosotros podamos ser sensibles y con ese amor tratar de guardar la integridad de ese pensamiento de nuestro hermano. Cuando quieras hacer cosas, revístete de amor. Pablo dice que todos tenemos conocimiento. Ahora empezamos por el principio del capítulo 8. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. El apóstol Pablo dice que tenemos conocimiento. ¿Cuál es ese conocimiento que nosotros tenemos como hijos de Dios? Primero, tenemos el conocimiento de que los ídolos no son nada. Desde que venimos a los pies de Jesucristo, nosotros nos damos cuenta que el único Dios verdadero es el Dios de los cielos, y su Hijo Jesucristo vino a salvarnos a nosotros. Así que los ídolos no son nada. Eso lo sabemos. También sabemos que hay un solo Dios. También sabemos que comer carne del mercado no afecta nuestra relación con Dios, porque esa carne no tiene ningún poder para hacerme daño a mí. Pero este conocimiento, hermanos, no basta. Hay una gran necesidad de añadirle, como decíamos, una tremenda carga de amor. ¿Por qué necesitamos amor? Porque el amor edifica. Versículo 1, nuevamente. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Pero hay que observar que el apóstol Pablo no estaba contraponiendo aquí el conocimiento al amor. No los está poniendo como dos elementos antagónicos. Algunos cristianos de Corinto, influenciados por su filosofía, esa filosofía que estaba naciendo apenas en esos días, conocida como el gnosticismo, creían que la esencia de la fe cristiana consistía en ser conocedores de grandes doctrinas. Ellos apelaban al conocimiento, al intelecto, y ellos decían que a través del conocimiento nosotros podíamos llegar a conocer a Dios. Y hacían gala de lo que ellos conocían, presumían su conocimiento, presumían su intelecto. Recordemos que estaban en un ambiente griego.
Y al presumir su gran conocimiento, su conocimiento de las doctrinas, posiblemente ellos sabían debatir, posiblemente ellos sabían participar en algunas discusiones con mezclas de filosofías y estaban seguros de sí mismos. Entonces, por esta capacidad y estas habilidades que ellos tenían, menospreciaban a los que sabían poco. Es decir, no amaban a los que según ellos no sabían. De hecho, estos fanfarrones de Corinto, algunos de ellos en la iglesia, estaban influidos, como decíamos, por esta filosofía, y entonces presumían y pensaban que podían hacer cosas buenas aunque parecieran malas a los ojos de otros. Quizá decían, si tú no sabes, ese es tu problema, porque yo no tengo tal clase de problema. Es más, me siento bien delante de Dios. ¿No será que eso a veces nosotros argumentamos cuando vemos que hay la posibilidad de que algún hermano pudiera pensar mal por lo que hacemos, por lo que decimos, por la manera como nos comportamos? Decimos, ese será tu problema, porque yo me siento bien delante de Dios. El conocimiento, hermanos, si viene solo, puede provocar el desprecio hacia otros. El conocimiento sin la práctica del amor, ese conocimiento se convierte en realidad en la verdadera ignorancia. Si no, vea lo que dice el versículo 2. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. El que cree que sabe, ese en realidad no sabe nada. Entonces ese supuesto conocimiento se vuelve contraproducente, no sirve para nada. No me sirve ni a mí, ni le sirve a los demás, mucho menos le sirve a Dios. Entonces caemos en una profunda ignorancia. El conocimiento, hermano, solamente edifica cuando es para el bien de otros, porque en esas condiciones, en esa intención de llevar el bien a otros, va cargado de amor. Es por eso que Pablo insiste, la esencia de la fe cristiana está en la relación con Dios y en la relación con los demás. Y esto es lo que se llama amor. Si nosotros amamos a Dios y amamos a nuestro prójimo, hermanos, aquí es donde se encuentra la verdadera esencia de ese conocimiento de Dios. En el contexto de las cosas que no son malas según nosotros, lo más importante entonces no es que sepamos, no es que tengamos mucho conocimiento, sino que seamos más bien considerados. Más específicamente podemos decir que tengamos amor por los otros, que tengamos un amor muy considerado para nuestros hermanos. Así que cuando queramos hacer cosas buenas, tenemos que revestirnos de amor porque el amor edifica. Pero también tenemos que revestirnos de amor porque el amor nos acerca a Dios. Porque si alguno ama a Dios, tal persona es conocida por Él, dice el apóstol Pablo en el versículo 3. Algunos pensaban acercarse a Dios, como hemos dicho, a través del conocimiento. El conocimiento en sí mismo, hermanos, no nos acerca a Dios. Más bien, corremos el peligro de que con ese conocimiento nos alejemos de Dios y además muchas veces destruyamos la conciencia de los demás, destruyamos el ánimo de los demás. Veamos lo que dice en estos versículos del 9 al 12. Escuche con atención. Sin embargo, tengan cuidado de que su libertad no se convierta en motivo de tropiezo para los débiles. Porque si alguien de conciencia débil te ve a ti que tienes este conocimiento, comer en el templo de un ídolo, no se sentirá animado a comer lo que ha sido sacrificado a los ídolos. Entonces ese hermano débil, por quien Cristo murió, se perderá a causa de tu conocimiento. Al pecar así contra los hermanos, hiriendo su débil conciencia, pecan ustedes contra Cristo.
Por lo tanto, si mi comida ocasiona la caída de mi hermano, no comeré carne jamás, para no hacerlo caer en pecado. Cuando alguien se propone, hermanos, amar a Dios, Dios lo acoge en una relación íntima. Y el Señor nos preserva precisamente de hacerle daño a los demás, porque nosotros nos hemos acercado a Dios, Dios nos acoge a nosotros, y entonces esto hace que ese amor tenga verdadero significado y ese conocimiento cause un impacto especial para crecimiento, para bendición y para provecho de nuestros hermanos. Pero ese conocimiento entonces no es meramente intelectual, es un conocimiento de una relación especial con Dios. Su palabra dice en varios otros pasajes, pero en el Salmo 138, por citar uno de tantos pasajes, 138:6, dice el salmista que Dios al altivo mira de lejos. ¿Qué es entonces lo que nos acerca a Dios? ¿Qué cosa es la que nos acerca a Dios? No lo que aprendemos, hermanos, y recitamos de memoria, sino nuestra relación personal con Dios. Ahora, no estoy queriendo decir que usted no memorice. De hecho, estamos en un proceso donde nuestra hermana Eldita y otros hermanos y hermanas han insistido a veces para que nosotros aprendamos la palabra de Dios, porque un método también para tener presente la palabra del Señor es memorizando. Pero tenemos que hacer algo más luego que hemos memorizado. Vivir auténticamente la palabra de Dios. Entonces no nos quedemos en ese nivel de aprendizaje que consiste en memorizar. Vayamos más adelante todavía. Entonces, como hemos dicho, el verdadero conocimiento es saber que pertenecemos a Dios. En el versículo 6 dice algo importante el apóstol. Para nosotros no hay más que un solo Dios, el Padre, de quien todo procede y para el cual vivimos, y no hay más que un solo Señor, es decir, Jesucristo, por quien todo existe y por medio del cual vivimos. Hay una gran necesidad de ese acercamiento con Dios. No es el conocimiento intelectual, sino es ese conocimiento de una relación íntima y estrecha con nuestro Dios. El verdadero conocimiento es entonces saberse que pertenecemos al Señor. Así, de esta manera podemos hacer lo que le agrada solamente a Él. Podemos decir entonces, si lo que vas a hacer, aunque sea bueno, lleva cierta carga de sospecha o pudiera haber alguien que no lo vea así, mejor usa el amor, porque solo el amor edifica y nos acerca a Dios. Por eso decimos que cuando quieras hacer cosas buenas, revístete de amor. Para concluir, hermanos, este pasaje es muy pertinente para nosotros porque en todo tiempo y todo lugar habrá cosas que, aunque sean buenas, pudieran parecer malas. Ante esto, ¿cuál es el consejo de Dios? Primero, cuando quieras hacer cosas buenas, revístete de prudencia. Y segundo, cuando quieras hacer cosas buenas, revístete de amor. Esto es, si usted está ante la posibilidad de hacer algo que pudiera sembrar sospecha de no ser bueno y conoce la palabra, la salida no es que obre sobre la base de su conocimiento, sino sobre la base de la prudencia y del amor. Esto nos ayudará a crecer más vigorosamente como hijos de Dios. Por eso necesitamos saber que la palabra de Dios, envuelta con su amor, puede hacer un efecto mucho más potente todavía en nuestra relación. Que Dios nos ayude en esto, hermanos. Que Dios nos bendiga. Que Dios nos llene entonces de prudencia y que Dios nos llene de amor al hacer sobre todo aquellas cosas que para nosotros son buenas, pero que a los ojos de otros pudieran parecer malas.
Que el Señor le llene de su bendición.